Quiero leerles un pasaje muy conocido por todos, que se encuentra en el libro de Zacarías, capítulo 4, verso 6. El Señor le dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice, con mayúscula, ¿no es cierto? Por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera, dice, una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él, y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Otra vez uno dice: gloria a Dios, dando alusión a que será una tremenda victoria final la profecía, ¿no es cierto?, que se le entrega a este siervo, ¿no es cierto? Y yo he pensado mucho en eso de que no es con espada ni con ejército, hermano. Y a pesar de que probablemente una de las verdades que más hemos repetido, es una de las verdades que menos se vive, ¿sí o no? Nosotros lo que más hacemos es hacer las cosas con nuestra fuerza. Lo que más hacemos es tratar de arreglar las cosas con nuestras capacidades. Y es lo que primero nos aflora. Y probablemente podríamos decir que después de tantos años, ¿no es cierto?, ya debiera tenerse como cierta expertise, ¿no es cierto?, en esto de realmente hacerlo con su fuerza. Pueden bajar nomás los músicos. Pero ¿se han dado ustedes cuenta de que siempre finalmente nos alcanza la realidad? O nuestra triste realidad. ¿Se han dado cuenta de eso, no? Que siempre finalmente nos alcanza nuestra triste realidad. La realidad de hacerlo con nuestra fuerza. Una vez se escribió lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí o no? Y también esa es otra de las grandes verdades que hemos dicho toda la vida, ¿o no? Y también es una de las grandes cosas que muy pocos logran hacer en la práctica, ¿o no? Acérquense para acá, venga para acá, los quiero cerquita, si no les voy a tirar nada, así que venga para acá. Los voy a golpear, sí, pero con la palabra. ¿Se han dado ustedes cuenta de esa tremenda disonancia que hay en nuestro interior con respecto a lo que sabemos y a lo que somos? Y yo a veces les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes no se cansan de esa distorsión interna de saber una cosa y ser otra? Eso es bueno pensar en eso. Es bueno pensar en eso. Así como hay gente que tiene como un chip automático en su cabeza para, no sé, sobrevalorar lo que hace, por ejemplo. Hay personas que no les cuesta nada eso, pero nada, les brota, les fluye así. Hay otros que les fluye la arrogancia, pero les fluye, ni siquiera tienen que prepararse o disponerse, les fluye en forma instantánea. El que le gusta sobrevalorar, por ejemplo, lo que hace o lo que sabe, le fluye en forma instantánea, sí, pero ni siquiera se esfuerza. ¿Y por qué nos cuesta tanto vivir la verdad, la realidad de Dios? Zorobabel fue un hombre, ¿no es cierto?, que vivió un momento histórico de Israel, gobernador de la tribu de Judá, ¿no es cierto?, en el regreso que duró más o menos por medio de 100 años, más o menos, el regreso del exilio, porque fue por partes, ¿no es cierto? Ahí tenemos a Esdras, a Nehemías, a Zorobabel. Y tuvieron que volver, ¿no es cierto?, a reconstruir la ciudad que habían perdido por su pecado, ¿no es cierto? Y como siempre Dios, nada lo hace de la noche a la mañana. Comenzó con un proceso, un llamado, tocó un rey, pasan unos años, vuelven unos pocos y así están. Y en medio de todo ese proceso aparece este hombre. Y este hombre era el gobernador de Judá, la tribu más grande, siempre más prominente de Israel. Y en un momento, al parecer, él se vuelve el líder político, ¿no es cierto?, de la tribu más grande y por ende del remanente que ha vuelto. Y él es el responsable de llevar adelante este proyecto de la reconstrucción, de liderar junto, ¿no es cierto?, a Nehemías, ¿no es cierto?, junto a Esdras y así. Y en un momento Dios le habla a él y Dios reconoce que él está viviendo un tiempo difícil, un tiempo en que no va a ser fácil hacer la obra de Dios. Y el Señor está reconociendo, ¿no es cierto?, de que Zorobabel va a tener muchos obstáculos, mucho. Y le dice: no es con fuerza, le dice, no es con poder. Otra versión dice: no es con espada ni ejército, ¿no es cierto?, que en el fondo habla de lo mismo. Es con mi espíritu, le dice. Porque en este volver y en este reconstruir la ciudad y todos los pormenores y todos los contratiempos que vas a tener, Zorobabel, esto excede tu capacidad. Esto excede tu capacidad. Entonces la única manera en que lo logres, Zorobabel, es que entiendas que no es con tu fuerza,
¿Saben qué? Muchas veces nosotros nos gozamos en la verdad. Y como parte de aquella parábola del buen sembrador, ¿no es cierto? O del sembrador, recibimos la palabra con gozo y crece rápido en nosotros. Crece rápido la verdad y nos gozamos en ella. Y Cristo dice, estos son los que se gozan al recibir la verdad, dice. Pero después de un tiempo, dice, vienen las aflicciones, dice. Vienen las pruebas, viene la persecución. Y este brote que salió rápido, se apaga rápido y se muere, dice. ¿Saben ustedes lo fácil para nosotros que es el entusiasmarnos? Entusiasmarnos, súper fácil. ¿Y saben lo difícil que es para nosotros perseverar? Porque en el perseverar no hay entusiasmo, hermano. En el perseverar hay convicción. El entusiasmo es como una droga, ¿me entienden? Estoy con ganas, estoy animoso. Pero perseverar en hacer el bien, perseverar en creer en Dios, perseverar en confiar en Dios, perseverar en no hacerlo con mi fuerza, eso cansa y cansa mucho, hermano. Por eso, alguien con el carácter formado. Nosotros muchas veces, hermanos queridos, nos volvemos amantes de las frases bonitas. Y a pesar de que nosotros aborrecemos a los griegos, ¿no es cierto? Porque son gente que tiene al hombre como el centro de todas las cosas, el humanismo, ¿no es cierto? Y hay todos los grandes filósofos griegos, ¿no es cierto? Al griego, ¿saben qué es lo que le gustaba hacer? Le gustaba sonar inteligente. Al griego le gustaba escribir frases que sorprendieran. Frases que con poco dijeran mucho y todos dijesen, oh, qué sabio que es. Ese es el griego. Y yo tengo varios griegos acá. Que les gustan las frases bonitas, las escriben, las ponen en los estados, pero cuando yo, que soy el maestro, peso esa vida, no considero que está a la altura de lo que escribe. ¿Y por qué? Porque aunque criticamos cosas, nos gusta hacerlas igual. Esa es la verdad. Quiero partir el pensamiento de esta mañana con el trasfondo de una buena película. ¿Quién no ha visto 13 guerreros, no es cierto? Épica película, ¿no es cierto?, del año 2000 y fracción. Entonces cuenta la historia, ¿no es cierto?, de un musulmán, ¿no es cierto?, un árabe, más bien dicho, más que musulmán, un árabe, bueno, también era musulmán, que es expulsado porque quería acceder al califato, ¿no es cierto?, de un potentado, ¿no es cierto?, de su tierra. Y lo manda, ¿no es cierto?, a la punta del imperio, ¿no es cierto?, al norte, ¿no es cierto?, a lidiar con los nórdicos, que eran temidos en su época. Y allá, ¿no es cierto?, se ve inmerso en una realidad que no es la de él, en un mundo duro, en un mundo hostil, un mundo que no tiene nada que ver con el mundo del que él venía, ¿no es cierto?, todo era delicadito, todo era bonito, todo era limpiecito, ¿no es cierto? Y ahí, ¿no es cierto?, el director, ¿no es cierto?, le da un toque humorístico, ¿no es cierto?, los primeros minutos de la película, mostrando un hombre que desencaja completamente con el mundo tan agresivo y tan hostil que tenían los nórdicos, ¿no es cierto?, los temidos nórdicos. Y poco a poco él se va injertando, ¿no es cierto?, en ese mundo, aprende su idioma y poco a poco se va ganando, ¿no es cierto?, el respeto de los nórdicos. Los nórdicos lo encuentran a él chistoso porque lo encuentran débil. Y lo encuentran temerario porque según los nórdicos él va en un perro a la guerra, ¿me entiendes? Porque el caballo de él era chiquitito comparado con la tremenda bestia que tenían los nórdicos, ¿no es cierto? Pero a pesar de todo el contratiempo, el árabe, ¿no es cierto?, representado por Antonio Banderas, ¿no es cierto?, no se echa a morir y sigue avanzando y finalmente, ¿no es cierto?, se ve inmerso en una misión a la que él no quiere ir, ¿no es cierto?, pero una misión que le va a cambiar la vida finalmente. Le va a cambiar la vida. Y les toca ir, ¿no es cierto?, a enfrentar un mal desconocido, ¿no es cierto?, bien al norte del continente. Y cuando llegan allá, ¿no es cierto?, se encuentran con que hay facciones dentro del mismo pueblo donde está, ¿no es cierto?, y antes de enfrentar a los enemigos, ¿no es cierto?, que son unos tipos que se creen osos, ¿no es cierto?, tiene que primero desbaratar lo que está ocurriendo dentro del y pasa de que el hijo del rey del lugar donde ellos van, ¿no es cierto?, quería tener su propio cuento aparte. Entonces, como estos nórdicos son bien vivos, ¿no es cierto?, son bien vividos, ¿no es cierto?, saben que la única manera, ¿no es cierto?, de parar la cuestión es una pelea. Entonces, el que habla griego, ¿no es cierto?, que es como el que más interactúa con el árabe, le comienza a buscar mocha a uno grandote y le empieza a tirar barro y comienza un mocha y todo el cuento. Finalmente, ¿no es cierto?, ellos sabían de que este grandote tenía que ver con el hijo del rey, que era mala clase.
Y obviamente al un nórdico, ¿no es cierto?, invitarlo a pelear era como invitarlo a un asado, ¿me entiendes? Que ya, vamos a pelear ya, y ahí los tres escudos y todos se ganan alrededor, y aquí el que muere, muere, que ya. Era súper simple la cosa, era un mundo muy simple, esa es la verdad. Y ¿no es cierto? Y el nórdico, ¿no es cierto?, hace como que no puede ganar, ¿se acuerdan? Hace como que no puede ganar y se tira al suelo. Y en el último minuto el tipo da una vuelta y ¡pah!, le corta la cabeza al otro. Y el árabe queda así como sorprendido. El grandote, el líder de los nórdicos, está súper serio, mirando, sabe todo lo que está pasando. Y el árabe queda completamente desconcertado. Dice, ¿qué pasa acá? Le dice, ¿lo pudiste haber matado al primer? Sí, le dice, lo pude matar al primer golpe. Pero de pronto le dice algo que para mí es crucial. Le dice, desde ahora, le dice, ellos tendrán que conocer lo que no pueden medir, le dice. Cualquier idiota puede calcular cualquier cosa, le dice. Pero si los llevamos a un terreno que no conocen, ya no podrán medir, le dice. Y ahí como que el árabe como que reacciona, ¿no es cierto? Se da cuenta que a pesar de los brutos que son súper inteligentes y súper sabios. Y dice, y termina diciendo, ¿no es cierto?, el nórdico le dice, ahora dice, tendrán que temer lo que no conocen. Porque claro, en el fondo, la enseñanza, ¿cuál era? La enseñanza era de que los malos de ahí, ¿no es cierto?, pensaban de que este grupo era fácilmente manipulable y influenciable e intimidable. Pero se dan cuenta de que no es así, po. Y se dan cuenta que al parecer el más chico, porque este era como el más chico de los nórdicos, no le costó nada matar a los gigantes. Entonces eso como que les dio vuelta a todas las estadísticas y no saben qué hacer en el fondo. Y con eso lo iban a neutralizar. Y de ahí no hubo más atado con los compadres. De ahí los otros se chuparon. Y saben que yo pensaba en el consejo que Dios le da a Zorobabel. No es con espada ni ejército, sino con mi espíritu. ¿Por qué Dios dice eso? Con mi espíritu. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido de que cuando Dios no está, al diablo le es muy fácil calcularnos. Le es muy fácil medirnos. Le es muy fácil estudiarnos. Porque nosotros somos re fáciles para analizar por Satanás. Re fáciles. Cuando somos nosotros solamente, y son nuestras capacidades y en nuestra forma, aún incluso cuando querramos hacer el bien, para Satanás es muy fácil calcularnos. Satanás, por darle, ¿no es cierto?, poner un líder al mal, ¿no es cierto?, en este tiempo, no le cuesta nada estudiarte, analizarte de la perspectiva natural, espiritual, emocional. Eres un chiste para él. Un verdadero chiste. Y no te teme en lo más mínimo. En lo más mínimo. De hecho, él se siente avergonzado, creo yo, muchas veces de tener que luchar con humanos a veces. Porque los consideran menos que monos. Esa es la verdad. Y la verdad es que no está tan lejos de la realidad, ¿eh? Hay que ser honesto, hermano. Si vamos a hablar con verdad, no, pues si decimos que seguimos al Dios de la verdad, no nos mintamos entonces. Y esa es la realidad. Pero, ¿cuándo para las tinieblas, cuándo para la oscuridad ya se vuelve una ecuación complicada nuestra vida? ¿Cuándo se vuelve algo complicado lo que estamos haciendo? ¿O cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Cuándo se vuelve complicado? Cuando entra alguien a quien no pueden medir. Cuando se mete a alguien al que no pueden calcular. Y es tan evidente cuando ustedes están solos. ¿Por qué? Porque dan pena. Son súper fáciles, son súper manipulables. Aparece un demonio, le dice una lecera y los deja luchados, envenenados. Son tan fáciles de engrupir, tan fáciles de engañar, tan fáciles de seducir. Son tan fáciles. Pero cuando entra el Espíritu de Dios, las cosas cambian. ¿Saben qué? Antes estaba ministrando Filiponcio, ¿no es cierto? Y yo me estaba gozando mientras lo estaba escuchando. Y me gozaba porque yo conozco la vida de Chinito, sé cómo ha vivido, cómo ha crecido, por lo que ha pasado. Y verlo hoy día con convicción, con autoridad, verlo hecho ya un hombre, ya, ¿no es cierto?, jefe de familia, etc. Y verlo, y me gocé. Y sabes que estaba en eso, pensando en eso, y meditando en esto, cuando de pronto el Señor me habla de la mujer del alabastro. Y me dice, ¿te das cuenta cómo el romper un alabastro puede realmente trastornar un lugar? Cuando se rompe un alabastro, se trastorna un lugar, se trastorna un mundo.
Cuando se rompe el alabastro, y el alabastro no solamente tiene que ver con alabanza, ¿no? El alabastro tiene que ver con el entendimiento. Él está aquí, hermano. El alabastro tiene que ver con la realidad del reino. El alabastro tiene que ver. Yo hoy día lo que les quiero dejar en claro, sobre todo a aquellos que lo están intentando y todavía no les resulta, es que no se echen a morir. Pero recuerden muy bien esto, que la gran lección no significa que algo está bien porque lo intentas. ¿Estamos de acuerdo? El intento se valora, pero no porque lo intentes y te saques la mugre intentándolo, te voy a decir que está bien. Porque en la guerra el intento no sirve. En la guerra lo que sirve es la realidad. No se trata de que casi lo logramos. No se trata de que casi rompemos el alabastro. No se trata de que casi no. Tiene que ser. ¿Saben qué? Vayamos al valle de Ela. Cuando el gigante se paró frente a David y lo escuchó hablar, ¿sabes lo que sintió? Sintió que había algo tan grande que no podía medir. Veía un mocoso chico hacia abajo que era evidente que lo podía aplastar con el dedo, con el meñique, pero sintió acá adentro, de que había algo que era más grande que él. Y más encima David, con toda la pachorra del mundo, el petizo, le decía, Dios está a mi lado, le decía, y no seré conmovido, y lo amenazaba. Y esa cuestión lo tenía mal a Goliat. ¿Por qué? Porque había algo que no podía medir en el campo de batalla. Cuando Dios entra, ya el diablo, todas sus reglas no le sirven. Todas sus tablas de medida no le sirven, todos sus cálculos no le sirven. Y eso es lo que lo trastorna, saber que hay alguien más grande que él. Saber que de alguna manera misteriosa y extraña Dios está ahí actuando y no lo puede ver. Le teme a Dios. Así como en forma inherente el diablo se ríe del hombre, el diablo llora cuando aparece Dios. Él sabe que no puede. Él tiene la derrota plasmada acá adentro cuando sabe que Dios entra. Él lo sabe. Por eso es que Dios dice, no es con espada, es con mi espíritu. Entiendan esa verdad, búsquenla, deseenla, anhélenla y van a experimentar otro reino. Van a experimentar otra realidad. Van a cambiar de acá y de acá. ¿Saben qué? El enemigo se achuncha cuando se mete con alguien que no puede medir. De verdad, en serio. El enemigo se achuncha y no puede, y no puede, y no puede. El diablo conoce todas tus jugadas. Conoce todas tus partidas. Para los que nos gusta el ajedrez, siempre hay una regla en el ajedrez, de que el que juega ajedrez siempre repite las primeras 4 o 5 movidas, siempre, porque así se arma. Y uno lo observa, y uno conoce cómo parte el otro, ¿me entienden? Entonces hay un momento en que nosotros siempre partimos igual, siempre, pero hay un momento en que debe entrar aquel que es evidente su superioridad, de entendimiento, de corazón. Hay movidas que Dios hace, hermanos, que nosotros no entendemos. Cuando Caleb, ¿no es cierto?, estaba ahí defendiendo la causa, ¿no es cierto?, y Dios finalmente termina condenando a esa generación, y ese día fue terrible, ¿no es cierto? Sí, fue terrible, fue muy terrible, fue terrible porque los hombres fieles tuvieron que aguantar 40 años, ¿no es cierto?, la promesa por culpa de los que no le creyeron a Dios. Pero sabes que ayer en la alabanza Dios me decía algo con respecto a lo mismo, y es pertinente meterlo también como un argumento. ¿Saben qué Dios me decía? Es verdad, me dijo, Caleb, es verdad, Caleb tuvo que sufrir mucho, pero también pudo vivir cosas que no vivió nadie. ¿Cuál? Le dije. Que él vio cómo iban creciendo los conquistadores. Y cuando uno ve, cuando un guerrero va creciendo, cuando uno va viendo que ya está dejando de ser débil y se está haciendo fuerte. Y me dijo, y él hacia donde miraba cada mañana, veía que iban acabándose los que no creían, iban creciendo los que creían. Oh, Rama, Kaisa, va en la gloria de Dios. ¿Y sabes lo que pasa cuando un pueblo comienza a purificarse de esa manera? Los cultos comienzan a cambiar. Las alabanzas ya no son iguales. Porque comienzan a morirse los que no adoran a Dios de verdad. Y comienzan a crecer los que están aprendiendo a adorar de verdad. Y eso trae un cambio en la marea, hermano. Eso trae un cambio, una intensidad distinta. Y eso cambia. Y eso es lo que Caleb veía todos los días, que los que iban a ir con él estaban creciendo y estaban marcando una diferencia. Se sentía un ambiente distinto, hablaban distinto, caminaban distinto. Entonces no fue todo tan malo, hermano. Porque desde ese día se comenzaron a morir los que no servían. Y desde ese día comenzó a nacer una generación que iban a vivir, a sentir y a experimentar distinto.
Y eso es súper importante para nosotros entenderlo ahora. Entender eso ahora. No juguemos a ser, seamos. ¿Cómo? Sacando la fuerza humana. Sacando la fuerza humana. Para que la realidad, esa fuerza de la inspiración de Dios, venga sobre nuestras vidas. Y ya no hablemos igual, ya no sintamos igual. Ya no caminemos como hemos caminado siempre. Qué glorioso es ver eso, hermano. Qué glorioso es ver que un padre probablemente no se va a regocijar en todos sus hijos, pero se va a regocijar en aquel que lo sabe hacer. ¿De verdad? Y cuando Chinito estaba cantando, le mandó un WhatsApp a tu mamá. Y le dijo, pastor, está por ahí, no me contestó todavía. Pero ¿saben por qué yo quería contactarme con ella? Porque le quería mandar el link. Y yo quería que viera a su hijo. Yo quería que lo viera. Porque ella sufrió harto. Como madre ha sufrido mucho. Pero ¿saben qué? Yo quería que viera, porque yo decía, y Dios me decía, eso es lo que hace que se parezcan a mí, que vivan mis propias experiencias. Que sufran el dolor a veces como padre, pero también sufran el gozo también como padre. Experimenten, quiero decir, el gozo como padres, de ver el fruto también, de ver la fuerza, de ver el vigor, de ver la pasión, de ver la vida, de ver la bendición de Dios sobre alguien. Y de eso se trata el reino, hermano. Se trata de que cada uno de nosotros podamos comprender esa realidad ahora y ya no lo hagamos más con fuerza, lo hagamos con la fuerza de Dios. En nuestras decisiones, en nuestros caminos, en lo que hagamos, en lo que decidamos. Que es evidente que es Dios el que nos habla. Que es evidente que este sentir viene de Dios y no del diablo. ¿Es verdad el diablo jotea? Obvio que sí. ¿El diablo presiona? Obvio que sí. Yo no lo voy a saber yo. Lo sé más que todos ustedes juntos. Pero también sé de que es nuestra decisión elevarnos. Es nuestra. Porque la invitación ya está hecha. Él está aquí, hermano. La invitación ya está hecha por parte de Dios. Porque Dios a nadie lo quiere viviendo en una favela espiritual. A nadie. A nadie lo quiere sumergido en un hoyo de angustia y desesperación y de envenenamiento y de amargura. A nadie. Es nuestra decisión quedarnos ahí abajo. Porque la invitación ya está hecha. Hay caminos nuevos hoy en la gloria de Dios, hermano. Hay sendas nuevas, caminos donde no hay. En la gloria de Dios. Ustedes se han puesto a pensar en esa frase, que Dios abre caminos donde no hay. Es decir, donde no había una posibilidad, donde no había una oportunidad, donde no había nada. Dios por ahí abre un camino. Y lo hace mejor incluso que aquel que tenía el título del camino, ¿me entienden? ¿Se dan cuenta? Dios lo ha hecho desde el principio así, hermano. Donde no había, Él hizo un camino. Es la gloria de Dios. Y siempre el camino se abre a través del Espíritu. A través del Espíritu. Porque todo lo que Dios hace, hermano, tiene siempre un mensaje subterráneo, un mensaje entre líneas. Dios pudo haber abierto el mar rojo de 1000 maneras, hermano, de 1000 maneras. Pero Él decidió que fuera con un viento. Él decidió que fuera con un viento oriental, un viento recio. Él decidió, porque así se iban a abrir siempre los caminos con viento. Con el viento del Espíritu. Siempre así se iban a abrir los caminos, con el viento del Espíritu. Pero estamos tan aterrizados, estamos tan empotrados, diría alguien, en este mundo, hermano. Nuestra conciencia está atada a esta tierra. Nuestro sentir está atado a este mundo. Nuestros anhelos, nuestra felicidad es proporcional a las oportunidades y los medios que nos da este mundo. Por eso vivimos a veces tan amargados. Por eso vivimos tan derrotados. Por eso, conociendo la verdad, no manifestamos la fuerza de ella. ¿Por qué? Porque hablamos de un reino en el que todavía no caminamos. Pero cuando los hombres se apartaban y se dedicaban a caminar con Dios, cuando un Enoc que decidió caminar con Dios, fue más que irse a estar solo en un retiro espiritual. Él decidió caminar, vivir y sentir de otra manera. Aleluya, la gloria de Dios, hermano. El que está entendiendo, hermano. Él decidió que iban a ser más que palabras. Decidió que iba a ser su propio sentir. ¿Lo pueden ver? Porque, hermano, hay que entender este cuento. No sé, caminar con Dios no significa que va a estar 24 horas pegado al techo sin un éxtasis. No es así. Probablemente vinieron largos días que él no sentía nada. Porque Dios siempre, escuchen esto, siempre va a haber un momento en que lo vas a ver y otro momento en que no lo vas a ver. Así que para los profetas era igual. Había momentos en que lo veían grande, glorioso, y de pronto Dios se aparecía. ¿Y saben por qué Dios tiene que hacer eso? Les voy a contar algo, hermano. ¿Saben por qué Dios tiene que hacer eso?
Porque este no es el único universo que Él gobierna. Porque este no es el único reino que Él controla. Porque Él tiene reyes en muchas partes y a todos tiene que ir a ayudarlos. ¿Saben qué? Le voy a explicar un ejemplo muy terreno, muy terrestre. Si hay una costumbre que se da en Arabia, donde viene la pastora, ¿no es cierto?, que le gusta cuando hablamos de Arabia, ¿no es cierto? O de los árabes, porque Arabia no existe, son los árabes. Arabia fue un proyecto, pero de las Naciones Unidas, pues ya por el 40 y tanto, que se vino abajo cuando se le entregó el territorio, ¿no es cierto?, a los hebreos, porque cuando se desató la Segunda Guerra, ya les expliqué, los ingleses se fueron, ¿no es cierto?, de Medio Oriente, y ahí se iba a fundar Arabia, que iba a ser la unión de todos los países árabes, y por eso los árabes se chorearon tanto cuando las Naciones Unidas le entregan, ¿no es cierto?, a los judíos, ¿no es cierto?, el terreno ahí donde viven actualmente, y el proyecto árabe se les fue a la porra, y es por eso que los otros atacaron, ¿me entienden? Hay que entender todo el contexto para que sea porque estaban tan picados los árabes. Pero eso es ahí nomás una... Ponte y vaya, el tema de los árabes. El árabe, el patriarca árabe, siempre cuando uno de sus metas como patriarca, como jefe de hogar, es que sus hijos, sobre todo los varones, ¿no es cierto?, cuando él termine su vida, cada uno termine bien puesto. Que cada uno tenga sus negocios, tenga sus cosas, esté bien parado, esté bien fundamentado. Y por otra parte, sus hijas, él las pueda unir, ¿no es cierto?, en matrimonio con otro árabe, resulta que le dé un buen vivir, en una buena casa, con una buena vida, etc. ¿Saben qué? Dios no está muy lejano a eso, hermano. Dios tiene muchos hijos reyes y todos tienen que terminar poderosos. Y es Él el que va y los visita. Es Él el que les enseña. Es Él el que los hace ricos. Él el que los hace sabios. Y Él cuando termine esa misión va a ir a hacer otras cosas, hermano. Pero es harina de otro costal. A lo que quiero llegar es de que Dios no solamente está aquí, tiene que ir a muchas partes. Y aunque Él dice que es omnipresente, obviamente una cosa es que esté su presencia, Él está aquí, hermano. Pero otra cosa es que Él venga y tome el control. Y es evidente que aunque Él todo lo sabe, Él no está en todas partes controlando, es evidente, ¿no es cierto? Porque tienen que darse muchas cosas para que eso suceda. Entonces hay momentos en que Él no está aquí porque está ayudando a otro reino. Y luego pasa a otro en dimensiones que están hacia arriba, hacia los lados. Esto es una cuestión, hermano, una locura, una locura. Pero lo que quiero llegar es que hay un momento en que nos toca a nosotros. Hay un momento en que Él entra y se nota cuando Él entra. Se nota cuando Él entra y toma el control. Y yo digo, la presencia, ¿por qué? Porque entró a edificar, entró a construir uno de sus reinos, uno de sus tantos reinos. Por eso la Biblia dice que uno de los títulos de Cristo es que justamente Él es Rey de Reyes. Y es por eso que Pablo dice, sean principados, sean potestades, sean dominios, sean de todo, fue dado para Él. ¿Por qué? Porque Dios lo puso sobre todo, ¿me entienden? Lo consideró digno. Entonces ahora nosotros estamos aquí tratando de entender esto. Pero incluso esta gloria no se puede entender con fuerza humana. Porque la mente humana no da. Por eso es que el diablo se ríe a carcajadas, ¿no es cierto? Cuando los teólogos piensan que porque tienen un librito, esto, que la teología, que acá y allá, que la universidad, que es un chiste, hermano, es un chiste, no perdamos el tiempo en eso. Esto es más grande. Y con eso no estoy diciendo que no es bueno estudiar, analizar, obvio que sí. Pero cuando uno realmente quiere entrar a la papa misma, ¿no es cierto?, tiene que justamente conectarse a través de esa conexión que genera el Espíritu. Y eso depende de ti, de nadie más. Depende si tú te interesa esta cuestión o no. Si lo puedes ver. El Cristóbal está con todas las pilas puestas, está muy gordo, con toda su gordura escuchándome. Qué rico el guacho miércoles. Qué glorioso en la vida es entender que nuestra libertad es proporcional a la verdad que dejemos que entre. A veces los hombres viven tan perdidos en este mundo, tan idos, tan, como dice por ahí, ¿no es cierto?, en el caballo de Troya, Jesús dice, tan borrachos, tan distraídos, no saben para dónde va la micro. Y lo único que basta es concentrarse. Lo único que basta es anhelar un poco ese reino, anhelarlo, creerlo, sentirlo, desearlo. El reino está en todas partes, hermano, está en todas partes, de verdad que está en todas partes. Y depende de nosotros meternos en ese reino. Hace 2000 años, me habían dicho 3000 años, David estuvo en medio de controversias, de guerras civiles, la nación se dividió, se fueron a la guerra, y sabes que había un montón de gente que decía, no, David aquí, allá, y todos lo argumentaban de todo.
¿Y saben qué fue lo más peor? Lo peor para muchos. Lo peor para muchos es que se tragaron el discurso enterito, hermano. Se lo tragaron enterito de que David era el malo. ¿Y por qué? ¿Por qué analizaban con la mente? ¿Por qué? Porque veían una parte de las evidencias, no la veían todas. ¿Y qué ocurrió al final? Que se fueron a una guerra y Dios lo permitió. Dios deja que los hombres tomen bandos, hermano. Dios lo deja. Pero finalmente el único bando que aplasta al otro es el que apoya a Dios. El único bando que aplasta al otro es el que apoya a Dios. Y finalmente, hermano, hasta los árboles pelearon contra Absalón, hermano. Hasta los árboles pelearon contra él, y lo cazaron y lo atraparon, hermano. Eso fue lo más catastrófico. Y bueno, y ahí un montón de hebreos pudo haber pensado, bueno, ¿y qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Pasó de que Dios tiene una voluntad, y los hombres se enredan con argumentos humanos, con argumentos terrenales. Pero el que es del Espíritu, las palabras de Dios oye. Siempre que Dios ha hablado, Dios también le ha dado oportunidad a la confusión que entre. Siempre. Y son los hombres los que deciden. Somos nosotros, y solo nosotros, los que decidimos qué camino tomamos o qué camino no tomamos. Depende de nosotros, depende de nuestro interior. Si el corazón decide bien, ese corazón vive. Si el corazón decide bien, si piensa bien, si siente bien. Pero muchos no encuentran a Dios por la única y sencilla razón de que su amor es tan pobre, tan miserable, tan paupérrimo, que por eso no pueden oír la verdad, hermano. Porque nosotros oímos la verdad en proporción al amor que tengamos. Pero si nuestro amor crece, nuestro entendimiento también. El amor para Dios es proporcional al conocimiento espiritual. Por eso hay muchos hijos a los cuales Dios se acerca tan solo para acariciarlos un rato, pero no puede hacer nada más con ellos. Pero hay otros hijos a los que Dios se acerca, con los que Él habla, con los que Él conversa, con los que Él comparte. Acércate a esos, porque son escasos, hermano. Ayer alguien me contaba algo y lo encontré glorioso. Acerca de que esta hermana pensaba acerca del momento en que la hija de Caleb, ¿no es cierto?, cuando se va a casar, va donde su padre y le pide, ¿no es cierto?, que le dé las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y la hermana me comentó algo que Dios le había comentado con respecto a esto y era glorioso. Pero me quedó, es como cuando uno siente como que queda algo ahí pendiente así. Y yo dije, le voy a preguntar al Señor, porque yo también tengo mi propia opinión con respecto a eso. Entonces yo dije, no, le voy a preguntar al maestro, a ver, ¿qué me dice? Y quedé para atrás, hermano. ¿Qué significa, me dijo, las fuentes de arriba y las fuentes de abajo? Las fuentes tienen que ver con el conocimiento pleno, me dijo. Hay un conocimiento pleno que es de arriba. Y hay otro conocimiento pleno que es de acá abajo. Cuando ambos se juntan, me dijo, pueden pasar dos cosas. O ese hombre, esa mujer se vuelve un instrumento impresionante en las manos del mal, como Balaam, por ejemplo. O se vuelve un tremendo instrumento en mis manos. Por eso me dijo, soy yo el que decide a quién se lo doy. Y no se lo doy a cualquiera porque los hombres son malos, son corruptos, me dijo. Y me dijo algo glorioso. Ella, eso no era para ella, me dijo. Yo a ella no le di eso, me dijo. Las fuentes de arriba y las fuentes de abajo no. Pero me dijo, si Caleb me lo hubiese pedido, yo a él sí se lo hubiese dado, me dijo. Porque para recibir de las fuentes de arriba el conocimiento pleno, y ustedes tienen la dicha, porque esto pasa cada 1000 años, no, hermano. Un hombre con un conocimiento pleno. Ninguno de nosotros conoció a nadie así todavía, a nadie. Han pasado siglos en la historia humana en que nunca se ha visto un hombre con el conocimiento pleno. Jesús era uno de ellos. Enoc era uno de ellos. David fue uno de ellos. Moisés fue uno de ellos. Y probablemente otros están por ahí anónimos, pocos. Pero son contados con los de la mano los que Dios le ha permitido tomar de fuentes de arriba y de abajo. Porque la fuente de arriba significa toda tu memoria. Oh, Rama, Kaisa. Significa todo tu pasado, significa toda la riqueza. Y hay un momento en que nuestro rey, orando en el Getsemaní, le dice, Padre, dame la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estaba pidiendo las fuentes de arriba. Estaba pidiendo, oh, Él está aquí en la gloria de Dios. Oh, en la gloria. ¿Lo podéis sentir, no? Las fuentes de arriba.
Oh, Rama Kaisa va en la gloria de Dios. Nosotros podemos, aunque no podemos. Mira, ¿sabes qué? Yo siempre he pensado, hermano, siempre he pensado en esto. Que aunque hay cosas a las cuales no podemos acceder porque no las merecemos, pero cuando Dios cuenta algo, hay que entender de que nos puede dar un avance de eso. Lo que Pablo llama las arras del Espíritu. Un adelanto de eso, un pequeño adelanto de eso. Y dependiendo de cómo te comportes con el adelanto, Él va a decidir muchas cosas. Porque Dios siempre está decidiendo. Él está aquí. Nuestro Padre siempre está decidiendo. ¿Son los hombres los que se automarginan de su presencia o son los hombres los que se injertan en Él? Porque son sus decisiones, la gloria de Dios, aleluya. Él está aquí, que todo ahora se comience a ordenar para la gloria de su nombre, hermano. Que todo comience a ordenarse ahora y todas las ataduras se rompan, las influencias, las vendas espirituales sean quitadas ahora por ese poder que actúa en el Espíritu. Oh, Rama, Kaisama, lo que es imposible para el hombre. Para el hombre es imposible sacarse esto, pero Dios lo puede hacer en un instante. Aleluya, en la gloria de Dios. Pero cuando ustedes ven a un hombre con el conocimiento pleno, el reino habrá llegado. El reino habrá llegado. Oh, en la gloria de Dios. Estas son las palabras que habla el Espíritu a nuestro espíritu. Oh, Ribacanda, Raizaba. Es Él ordenándolo todo, es Él encauzándolo todo, es Él guiándolo todo. Y depende de nosotros. Empápate de esta verdad, llénate de esta verdad, inúndate de esta realidad, desea esta realidad. Haz que esta realidad se vuelva tu hambre, tu anhelo, tu deseo, lo que te despierte, lo que te sane. Depende de nosotros y solamente de nosotros que se deshagan estas ataduras y nuestros ojos se abran y vean la realidad. Pero Dios todavía no se lo puede dar a nadie, pero está pensando. Oh, en la gloria de Dios. Son nuestras acciones, son nuestras decisiones las que determinan. Es nuestro comportamiento, es nuestra reacción la que determina. Por eso Dios nos prueba. ¿Con qué? Con muchas cosas, hermano. Y no solamente con cosas buenas, también con cosas malas. Dios nos prueba a ver cómo reaccionamos con el odio, cómo reaccionamos con la venganza, cómo reaccionamos con la amargura. Él nos prueba si tenemos los anticuerpos para poder contener esa maldad. Porque donde vayamos, al reino que vayamos, eso va a estar siempre, entiéndanlo. Así como está la gloria de Dios, también está el mal. Aleluya, el mal y el bien, luchando por esclarecer universos, por conquistar universos enteros, hermano. Oh, Rama, Kaisa va. Cuando mires los cielos, no digas qué oscuro que es, no. En el universo hay más luz de la que te imaginas. Aleluya, yo sé lo que te digo. En el universo hay más luz de la que te imaginas. Tus ojos no ven toda la luz que hay en el universo. Pero si tú sigues viviendo aquí, empotrado en este mundo, atado a esta tierra, con tu mente cautiva a esta naturaleza humana, si sigues siendo esclavo de las tinieblas, tú no vas a poder ver nunca la realidad y te vas a terminar friendo en el infierno. Pero si tú quieres ir más arriba, si quieres hablar de libertad, si lo anhelas, sin fe es imposible. La fe no es solamente aceptar una realidad. Eso no es fe. Eso puede ser cualquier cosa menos fe. La fe anhela. La fe va por esas cosas. La fe lucha por esas cosas. Aleluya, la gloria de Dios, hermano. A veces yo le digo, Dios, dame las palabras para poder transmitir. Y yo sé, y estoy muy claro en esto, que mis palabras no son suficientes. Pero lo que hace que el discurso se vuelva potente es cuando entra el que nadie puede ver. Y se mete en los corazones y codifica las verdades y abre entendimiento, encausa pensamiento. Él hace que las cosas cobren sentido en la gloria de Dios. La gloria está cuando yo decido otro mundo. La gloria está cuando yo ya no me harté de esta tierra, cuando yo ya no me conformé a este mundo. Aleluya. Es cuando ya el diablo me comienza a desconocer, porque me trata de medir y no puede, me trata de encasillar y no puede, me trata de meter en su molde y no puede. Es algo más grande. Aleluya. Es cuando el diablo teme, cuando ve algo desconocido. Dios es desconocido para él. Su presencia es desconocida a las tinieblas. No hay demonio, no hay potestad, no hay principado que no tema cuando entra Dios.
Por eso alguien escribió con toda la fe del mundo, así Dios por nosotros, claro, porque cuando Dios entra, hermano, cambia todo el escenario. Cuando Dios entra, entra el caos con Él también. Cuando Él entra, entra su furia con Él también. Cuando Él entra, entra su omnipotencia con Él. Por eso la gloria de nuestro Padre, el reino de nuestro Padre, este reino se está instaurando en esta tierra. Es la gloria de Dios, Rama Kaisaba, el reino que está fluyendo. Que la fe aumente en los corazones. Que la fe aumente en los corazones. A veces Dios permite que entren a tu casa tus enemigos. Dios lo permite para ver qué haces, para ver cómo te comportas. ¿Lo veo o no? Si tienes la fuerza para retener la verdad. ¿Lo veo o no? ¿Retén la verdad? Alguien escribió por ahí diciendo retén lo que tienes, ¿se acuerdan? Retén lo que tienes y da fruto. Un fruto digno de este reino. Digno de este reino. No es con espada. Yo grito porque me gusta, pero yo sé que los gritos no cambian a nadie. ¿Y saben qué grito? El verdadero grito no es el que cambia, pero hay un grito que sí es eficaz. ¿Y sabes cuál es? Cuando se proclama la gloria de Dios. Proclama voz en cuello, profeta. Hija de Sión, proclama voz en cuello la grandeza de tu rey. Oh, Rama Kaisaba, esa es la gloria de Dios. Eso es lo que fluye, lo que va más allá. Dios nos atrae, Dios nos seduce, Dios nos pone ahí y nos pone en lugares donde vemos cosas que nadie más las vería. Y las vemos no porque seamos mejores, las vemos porque Él quiere que las veamos. Hace unos días conversamos con Pablito y él me decía, ¿sabe qué? Estaba hablando acerca de la música, etc. Y él me decía, a mí me pasa, me decía que de pronto escucho líneas melódicas, me decía, en cualquier parte. Y lo escucho y es como que me quedo pegado, me decía, con la línea melódica, un tramo. Y le doy vuelta y le doy vuelta. Y es como que algo me hablara. Yo lo entiendo porque él fue llamado para eso. Entonces su corazón reacciona a esos códigos. Que probablemente, no sé, podría pasar el Alberto por ahí, da lo mismo. Pero como él está llamado para eso específicamente, es como que se queda pegado y dando vueltas. Y mire, y mire, y mire, y escucha, y la escucha otra vez, y le busca las variantes. Y me dijo, y de pronto como que me quedan adentro. Me quedan adentro, me decía. Y le doy, y pruebo una variante, otra, y le doy, hasta que ahí me quedo. Y de pronto me dice, cuando estoy tocando, de pronto es como que salieran solas, me decía. Y yo lo entiendo, porque es exactamente lo mismo que yo hago con la palabra. La palabra que une todas las cosas. Yo le doy. Y yo sé que en un momento ella sola se va a manifestar. Ella sola va a venir, aleluya, en la gloria. Ella sola se va a revelar, va a brotar en un momento. Y cuando cuando el diablo menos lo espere, cuando no es con fuerza, no es con mis ideas, no es lo que yo escribo, no son los puntitos, como diría el Bautista, no, son lo que Dios hace. Eso que el diablo no puede controlar, eso que el diablo no puede leer, aleluya. Qué glorioso es cuando tu enemigo queda ciego, queda sordo y queda mudo, porque ya entra un mundo en el que no tiene participación. Yo hoy día les pregunto, en el mundo en que viven, ¿el diablo gobierna o no? ¿En el mundo de ustedes el diablo es fuerte o es débil? Esa es una buena pregunta. En su propio mundo, acá, no estoy hablando de la fe, no. En su mundo, acá adentro, en su fuero interno, aquí, en este idioma, ¿él gana, es fuerte, es débil? Esa es una buena pregunta. Es bueno hacer esa pregunta. Acá adentro, ustedes crean un mundo. Aquí, dice la palabra, hay una eternidad. Hay una creación. Oh, aleluya. Creación. Buena palabra esa creación. Se asocia a trabajo, se asocia a crear de la nada, pero también se asocia a un séptimo día, el día del descanso, el día del reposo. Aleluya. El día del reposo. ¿Por qué Dios habrá decidido descansar un día que se cansó? ¿O será que el reposo es otra forma de trabajar? Dios siempre está avanzando, ¿no? Dios jamás para de avanzar. Oh, la grandeza de Él. Yo les pregunto, ¿pueden volar? No físicamente, obviamente, pero ¿pueden volar? Y tampoco haciendo uso de ninguna droga ni nada. Si pueden volar, el corazón que no vuela no puede entender.
Pero el corazón que vuela puede ver lo que otros no ven. Aleluya. Hay, oh, Ramacay Sabá. Hay una gloria tan grande, hermano. ¿Sabes que David, el rey, había tantos momentos en que él no entendía por qué Dios lo había escogido? ¿Quién soy yo? Decía, ¿se acuerdan? ¿Quién soy yo? Y mi familia, decía, mi padre y la familia de mi... ¿Quiénes somos nosotros para que Dios haya puesto sus ojos en nosotros? Y claro, a todavía le faltaba revelación, por hermano. Porque de verdad, la casa de Isaí no era nada para Dios. Ni Israel era nada, ni este mundo era nada. Pero Dios lo escogió por otra razón. Porque lo conocía de antes, por hermano. Y con los años se fue dando cuenta de esas cosas, por. Pero el momento, hermano, esto es glorioso. Oh, esto es glorioso. Esto es glorioso, Blanquita. Porque va a llegar un momento en que el Eterno se va a acercar a ti. Te va a poner la mano y te va a decir, tu vida se borra. Todo se borra. Te voy a cambiar la mente, el corazón, todo. Y ahora vas a ir a vivir a otro reino. Y es con cada uno Dios lo hace así. Con cada uno Dios lo hace así. Esto es más que fantasía. Hay una diferencia entre el espíritu y la fantasía. La fantasía no tiene fuerza. La fantasía no puede enseñarle a nadie. La fantasía no tiene peso. El rey no tiene peso. Pero entiendo que se aprende echando a perder. Y eso es así también. Es parte de aprender también. Pero mientras el corazón no arregle eso, voy a seguir patinando en el barro. Y ustedes deciden si quieren seguir patinando en el barro o quieren avanzar. Yo quiero avanzar. Y a mí no me gusta que me aviven la cueca, a lo personal, cuando las cuestiones no las estoy haciendo bien. Porque eso no es amar. Llegará un día en que Dios va a borrar todo. Y vendrá algo nuevo. ¿Y saben por qué lo que yo hice con Blanca es una cuestión así? ¿Saben por qué? Yo les decía por qué. No tiene nada que ver conmigo. Es porque es una verdad. Porque, como decía mi hermano, lo que yo hablo es lo que yo he oído en su presencia. Entonces, lo que pasa con nosotros, sus hijos, que cuando hablamos lo que oímos en su presencia, pasa eso, ¿me entiendes? Con mi hermano mayor era más fuerte todavía, porque tenía más intensidad. Pero exactamente lo mismo. Cuando el reino se establezca, yo ya no tengo que estar aquí. Porque este mundo, hermano, es un espacio así en el universo de Dios. No es nada. Y cada uno fue diseñado para ir a distintas partes a hacer algo. Mi misión es llevar el reino a mi Padre. Y después tendré que ir a otra parte. Y cada uno de ustedes tiene que hacer algo. Si ustedes viven para este mundo, en este mundo se van a debilitar, se van a cansar. Y no crean que se cansan porque envejecen o porque se enferman. Ustedes se cansan porque se enferman del alma. Él está aquí ahora. A ustedes no los detiene una enfermedad física. No los detiene una escasez económica. No los detiene la soledad o el sufrimiento. Lo que a ustedes los detiene es la maldad del alma, la enfermedad almática. Si ustedes se sanan del alma, Él está aquí ahora. Si ustedes se sanan de acá, ningún poder tendrá fuerza sobre ustedes. Ninguna enfermedad, ninguna controversia, ninguna debilidad, nada tendrá poder sobre ustedes. Nada. Pero si ustedes salen de esa matrix en la que el diablo los tiene metidos y deciden salir por la fe, es así de simple, por la fe ustedes salen. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Pero con fe, con fe todo se ordena. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Y no es un acto emocional, no, es un acto súper tranquilo, súper pasivo. Es un acto contundente. No porque se grite más o se vocifere más es más real, no. Es la fuerza de la convicción. Es la fuerza de la convicción. Sin fe, ustedes siguen prisioneros en esta dimensión. Pero con fe, si Dios encuentra en ustedes equilibrio, sensatez, ustedes pueden comenzar a cambiar el mundo que los rodea. Y eso es lo que ha pasado con los grandes siervos de Dios. Es lo que hizo Cristo. Él cambió el mundo. Trastornó el mundo. Depende de ustedes.
de que evolucionen, de que salgan de esta tierra y se liberen completamente. Depende de ustedes y solo de ustedes. Salir del engaño en el que están ahora algunos, espiritualmente hablando, y entrar en la libertad, en la grandiosa libertad. Este mismo reino uno lo hace entender cuando uno es digno de algo y cuando no. Cuando uno tiene que estar ahí nomás. Porque a veces anhelamos cosas que no nos pertenecen, ¿o no? Y queremos posiciones que no nos pertenecen. Hay muchas cosas que hicieron en este mundo que nunca debieron haber sido, pero Dios las permitió, ¿o no? Dios también permite que tomemos malas decisiones. O si no, jamás hubiese intervenido con Ismael, ¿no es cierto? Dios deja que se tomen malas decisiones. Hoy Él está aquí ahora, hermano. Pero muchas veces la razón de permitir una mala decisión es para que justamente aprenda la diferencia. Pero después, la mala decisión hay que sacarla de la vida. ¿Qué ocurrió con Ismael? ¿Qué ocurrió con Abraham? ¿Qué ocurrió con su esposa, con Sara y con la egipcia? Dios lo permitió. Y permitió algo que no era lo perfecto. Y que de hecho ha traído controversia hasta el día de hoy. Pero Dios lo pudo haber evitado, ¿no? Dios pudo haber intervenido. Si Dios lo hubiese querido, Él hubiese intervenido y nunca se gesta eso. Pero Dios permitió. Pero después Abraham tuvo que tener la fuerza y la claridad para sacarlo de su vida. A pesar de que era algo tan arraigado en él. Imagínate una esposa, una mujer, una compañera también, porque la egipcia también fue su mujer, desprenderse de un hijo que no tenía la culpa de nada, ¿me entienden? Pero es en ese momento donde aceptamos la supremacía de Dios o no. Porque si yo quiero, yo puedo entrar a cuestionar a Dios. Y en el cielo se quebró, hermano, porque cuestionaron a Dios. Lo cuestionaron en sus decisiones. El cielo se partió porque cuestionaron a Dios en sus decisiones. Y fíjate dónde están ahora los que cuestionaron. Porque no les daba para entender. No les daba para entender. Y mira dónde cayeron. Porque cuestionar a uno superior es arrogancia. Porque el que está sobre uno sabe más que uno, hermano. Pero hay un momento en que la oscuridad del corazón se olvida de esa verdad. No nos olvidemos de esa verdad. Por eso tenemos que constantemente trabajar en la humildad. Porque cuando yo me rebelo contra lo que no entiendo, termino como Lucifer, hermano, y todos los que le siguieron. Pero Dios vio en Abraham, permitió cosas en él, y Abraham, si hay algo, hermano, que Abraham tiene y tenía, creo yo, antes que la fe, Abraham era humilde. Porque no te sirve de nada tener fe si no eres humilde. ¿De verdad? Tú puedes creer todo lo que Dios dice, pero si no eres humilde, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿De qué? ¿Te sirve de algo al final? No sirve de nada, hermano. Era humilde. Y él aceptó que Dios rompiera eso en su vida. Y Dios fraccionara eso. Esto nunca debió ser. Es decir, Dios permitió que se gestara, que él lo viviera y después se lo quitó y dijo, esto no es tuyo, y se lo arrancó. Y fue doloroso, hermano. Y se probó la humildad de Abraham. Si Abraham hubiese puesto la mira en lo terrenal, que por fin tengo al hijo que quiero, por fin tengo al guacho que quiero, no, me quedo con él, y se hubiesen soberbiado, como lo hacen muchos en muchas áreas de su vida, ¿dónde terminan? Terminan desconectados, terminan amargados, terminan influenciados por demonios y terminan destruidos. Y Abraham, obviamente, hermanos queridos, no entendía lo que Dios hacía, porque nadie entiende lo que Dios hace, hermano, hasta que pasa el tiempo. Y después uno ve el fruto. Y después uno se pega los cachofazos. Antes no. Entonces, lo que a nosotros nos enseña es la experiencia. Las buenas y las malas. Eso es lo que nos enseña. Eso es lo que por fin hace que se internalice la realidad de Dios. Entonces Dios viene después, como les di el ejemplo con Blanquita, y saca toda la vivencia. Porque en el fondo fue una vivencia. Lo que Él quería que se quedara en el corazón de sus hijos, de cada uno, era esa sensación a la realidad. ¿Qué es lo que mi corazón escoge ahora? ¿Se imaginan ustedes si tuvieran que lidiar con la memoria de todas las vidas que han tenido? ¿Se imaginan? Sería caótico.
Sería caótico, de verdad que sería caótico. Porque tendrían que aguantar no solamente el momento glorioso, tendrían que llevar encima sus derrotas también y sus amarguras. Tendrían que llevar sus porrazos y sus humillaciones también. Y eso sería caótico. Sería como saber qué día te vas a morir, por hermano. Si tú supieras el día de tu muerte, no vivirías tranquilo. No vivirías la vida como debe vivirse en forma natural. Tomarías muchas decisiones, él está aquí ahora, hermano, esta es pura sabiduría. Tomarías muchas decisiones que no serían verdades en ti, sino que las tomarías porque sabes cosas. Y Dios lo que quiere son decisiones puras. Él quiere decisiones puras, puras. No influenciadas por un interés o por lo que yo quiero o lo que me gustaría, sino que un corazón que tenga la capacidad de seguir la verdad. No a todos se le abren los libros. A mí se me abren hartos libros. Yo sé lo que te digo. Y de esos libros se aprende sabiduría. Pero ¿para quién estas palabras son extrañas? ¿Quién no entiende esto? El que vive en este mundo. Y así ha sido desde que el mundo es mundo. ¿Quién entiende estas palabras? El que ya no encajó en esta tierra. Y ya aceptó y anhela el hecho de pasar luego de aquí. A él el Espíritu lo empapa de otra realidad, de otro sentir. Le abre el entendimiento. Que el Espíritu Santo nos siga ayudando, hermano. Y nos dé la claridad que tanto necesitamos. Entendimiento. No es con espada ni ejército. Todo lo que les dije, Satanás no lo puede medir. No lo puede calcular. No lo puede prever. Entonces, cuando ve a un enemigo que no puedes medir, que no puedes calcular y que no puedes prever, lo mejor es irte. Resistir al diablo y él huirá. ¿Cuándo huye? Cuando entra algo que es más grande que él. Que el Señor nos ayude. Y que el entendimiento sea lo que florezca en cada uno de ustedes. Entendimiento de esta realidad. Así que yo les aconsejo, para su propio bien, para su propio gozo y propia paz, no se encabronen con nada en la vida. No se obsesionen con nada. Con nada. Sean libres. Que lo que los haga gozar y disfrutar la vida sea la presencia de Dios y nada más. Y mientras no logren eso, desen cuenta que están en un estado de enfermedad. Están enfermos. Una persona enferma se amarga porque perdió algo. Una persona enferma se amarga porque no tiene lo que quiere. Yo te pregunto, para que medites esto, lo medites. ¿Tú realmente te crees capaz o con la capacidad de saber cuál es el camino de tu felicidad? ¿O de saber lo que te conviene de verdad? ¿De verdad piensa eso? ¿De verdad piensa eso? Piénsalo. Tú no sabes. Y no en vano la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Entonces, ¿por qué ya mejor no dejarle a Dios las decisiones? Y dejar nosotros andar persiguiendo fantasmas e ilusiones humanas. A veces nuestros vacíos, me incluyo porque uno aprende viviendo, hermano. A veces nuestros vacíos nos impulsan a cosas que no están bien. Pero está en nosotros aprender. Aprendamos bien. ¿Ok? Tome la mano de alguien por ahí cerca. Vamos a darle gracias a Dios. Soberano Padre, amado Dios, te damos toda la gloria, Padre, y el reconocimiento en esta tarde. Sabemos, Señor, que todo lo bueno solamente procede de ti y de nadie más. Y te rogamos que en este momento tu presencia y tu amor sigan guiando nuestras vidas. Que tu palabra fluya en nosotros y que estas realidades, Padre mío, que tú nos regalas, estas verdades, Señor, den fruto en los corazones.
den fruto y se han quitado todo lo que nos impide ver tu verdad. Llévate toda tristeza, todo dolor, Padre, y danos, Señor, la claridad que tanto necesitamos para hacer tu voluntad. Quédate con nosotros en esta hora, que tu gozo inunde nuestras almas, apártanos de toda oscuridad y permite que durante este día haya edificación en nosotros, edificación. Te lo pedimos, Padre, en los méritos de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle la gloria a nuestro Padre. 1, 2 y 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora busque a alguien, bendíganse. Hemos terminado.